Hola, muy buenas. Bienvenidos a este discipulado cristiano que hemos denominado Construyendo Vidas para Cristo, volumen 3. Mi nombre es Sergio Belmonte y, como de costumbre, os voy a acompañar a lo largo de este tercer tema al que hemos denominado las mentiras que nos atan. Los contenidos que vamos a ver en este tema, con la ayuda del Señor siempre, es acerca de las mentiras que nos atan y la verdad que nos hace libres. Segundo punto, vamos a combatir esas mentiras muy características que el mundo intenta meternos en la cabeza y en el corazón acerca de estoy solo, acerca de la soledad de la persona, acerca de lo imposible que a veces nos pueden resultar realizar ciertas tareas. Y en el último bloque vamos a hablar acerca de el yo puedo y el todo el mundo lo hace. Es decir, esa falsa creencia de que por el simple hecho de que las personas de nuestro entorno hagan ciertas cosas, nosotros también podemos hacerlas. Muy bien, pues como decía al principio, pedimos al Señor que nos dé dirección y nos disponemos a comenzar la clase de hoy. En el primer apartado, acerca de las mentiras que nos atan y la verdad que nos libera, hemos de hablar que estamos en medio de una guerra de influencia. Es una guerra en la que todo lo que nos rodea va a intentar influenciarnos con la finalidad de acercarnos a su postura, es decir, van a querer que las mentiras que no son bíblicas, esas mentiras van a generar una especie de atadura, una especie de sello, una especie de huella dentro de nosotros por medio de un proceso de influencia que nos va a condicionar de forma consciente o inconsciente a hacer aquello que la Biblia no aprueba, aquello que no agrada. Sin embargo, vemos que también hay influencias que intentan hacernos libres, influencias que nos hablan de la verdad, influencias que se basan, se fundamentan en la verdad que Dios revela por medio de la Biblia. Y esta es una guerra en medio de la cual estamos todas las personas. Dios nos quiere hablar la verdad y el mundo y la cultura, el hombre, el diablo, sus huestes nos quieren hablar algo que no viene precisamente. Hoy en día tenemos que reconocer que hay muchos cristianos que todavía tienen diversas ataduras de diverso índole, como por ejemplo, hay personas que siguen atadas a su pasado sin poder perdonarse por aquello en lo que ya fueron perdonados por medio del sacrificio de Jesús. Hay personas que también siguen atados a ese daño que han hecho a otras personas en el pasado o que se hicieron a sí mismos por algún acontecimiento del pasado. También vemos que hay personas que siguen atados a esa falta de perdón por culpa del orgullo, por culpa de la conmiseración, ya porque de alguna forma reciben algún tipo de refuerzo positivo a la hora de demostrar esa conmiseración, ese carácter lastimero. Vemos también que hay personas que siguen estando atadas a adicción a sustancias y poquito a poco le van destruyendo. El tabaco, el alcohol, las drogas, incluso la pornografía y otro tipo de conductas o prácticas que para nada son saludables, como por ejemplo la pornografía de la que hemos hablado hace un momentito, entra dentro de este apartado de atados a conductas que afectan a la santidad de la persona y le esclavizan a esa conducta pecaminosa que Dios no agrada. También vemos que hay personas que están atadas a los fracasos que han experimentado y son incapaces de reponerse a ellos. No comprenden que el fracaso en muchos sentidos forma parte de la vida y hemos de desarrollar esa capacidad de reponernos de ello, ¿no? Lo que conocemos como resiliencia. Nosotros los cristianos también debemos ser capaces de sobreponernos a esos fracasos, pero sin embargo vemos que hay personas que siguen atados a esos fracasos. Algunas de esas razones por las cuales seguimos estando esclavos de esto, en primer lugar es que podemos prestar demasiada atención a esas mentiras del diablo y sus huestes. Precisamente el deseo que tiene el enemigo no es la de bendecir a los hijos de Dios, sino la de precisamente hacerle caminar con esa, como vemos en la imagen, con esa bola dada al pie que simboliza esa pesadez, esa carga, esa mochila que muchas veces comentamos en el argot cristiano. Vemos también que por medio de esas malas prácticas encontramos algún tipo de reforzador conductual viviendo en esa mentira que nos esclaviza. Por ejemplo, cuando yo digo de mí mismo que soy un fracasado y
me siento triste y las personas de mi entorno capto su atención y me dan un trato especial, me cuidan un poco más, esos cuidados que yo recibo, ese trato especial de alguna forma puede actuar como un reforzador de mi conducta y ayudarme de alguna forma a que eh, siga teniendo ese trato o ese comportamiento un tanto lastimero, un tanto autocompasivo, ¿no? También vemos que una de esas razones es que no estamos estudiando la Biblia como para formarnos un criterio adecuado. Y yo veo en las Escrituras que Jesús murió por mis pecados y me perdonó por mis pecados, no importa lo sucios que fueran mis pecados, y yo no veo que en la Biblia hay pasajes que hablan de ese perdón genuino que Dios me da por medio de Jesús, y yo puedo estar confundido con respecto a esto, ¿no? También vemos que hay ocasiones en las que sí conocemos lo que la Biblia dice, pero no somos capaces, por alguna razón, o bien porque no confiamos plenamente en que sea verdad lo que ese pasaje nos dice, al final la cuestión es que no lo ponemos en práctica. Y la Biblia no es solamente para los oidores, sino para los hacedores, es decir, como decía Santiago, es para aquellos que lo ponen en práctica. Tenemos que intentar poner en práctica aquello que la Biblia nos dice, porque lo que la Biblia nos dice es la verdad que nos libera de cualquier tipo de atadura. Vemos también, y tenemos que prestar atención, que vivir en la mentira, en este tipo de mentiras que nos mantienen esclavizados, va a producir de una forma directa o indirecta que sea Satanás quien guíe nuestros pasos. No estamos disfrutando de las bendiciones de Dios y sí estamos de alguna forma siendo esclavos, viendo esa estrategia que Satanás quiere. Ahora, en cuanto a esta guerra de influencias que estamos comentando, hemos de hablar de los tipos de fuentes que nos van a influenciar. Por un lado vamos a tener las fuentes no confiables, pues cultura humanista, lo que dice el hombre, lo que sale del corazón del hombre, porque dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso sobre todas las cosas. Entonces, el fruto de ese corazón engañoso, que nosotros hemos dado forma y hemos llamado cultura, no es una fuente confiable. También la opinión de la mayoría tampoco es una fuente confiable para vivir con libertad. Por ejemplo, vemos el denominado proceso que se llama pensamiento de grupo, que se observa en lo que sucedió en la Bahía de Cochinos. Vemos cómo Estados Unidos quería invadir Cuba y todos los consejeros se pusieron de acuerdo para opinar lo mismo y trataron de invadir Cuba porque pensaban que iba a ser muy fácil. Sin embargo, no hubo nadie que tuviese un pensamiento crítico. Se dejaron llevar por la mayoría y la contienda militar resultó en un fracaso. Esto significa que a veces la opinión de la mayoría, por muy cercanos que nos puedan parecer, puede ser una fuente no confiable. Por otro lado, los dictados del corazón tampoco tienen por qué ser confiables. A veces decimos, tengo una corazonada y nos movemos por esa corazonada y vemos que el destino de esa corazonada es el fracaso. Otra fuente no confiable es lo que aprendimos en casa, especialmente cuando somos hijos o hijas de padres y madres no cristianos. Nos enseñan cosas según los propios criterios de nuestros padres que quizá no están fundamentados en la verdad de Dios y ese puede no ser una fuente confiable. En último lugar, vamos a ver que la propia experiencia personal, nosotros hemos aprendido cosas conforme va pasando nuestra vida, conforme vamos madurando, esa fuente de información puede no ser confiable. Tampoco las sugerencias del enemigo, por supuesto. Vemos que por otro lado tenemos fuentes en las que podemos confiar. En primer lugar, podemos confiar en la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil, es decir, tiene una utilidad para redarguir, corregir, instruir, a fin de que todo hombre, todo hijo de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la palabra de Dios es una fuente fiable y confiable para liberarnos de cualquier otro tipo de atadura. Y como hemos visto en la imagen, no hay ninguna otra fuente que sea confiable, sino solamente lo que Dios nos puede decir a través de su palabra. Ahora, en cuanto a las personas que viven ciegas y las personas que pueden ver, y las personas que están atadas y las personas que viven libres, hay un pasaje en el que nos dice Juan 8, capítulo 8, versículo 44 al 47, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, está hablando Jesús, digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. Y concluye diciendo que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y hay otro pasaje en el que Pablo nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí está haciendo un contraste entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios siguen escuchando esas mentiras del diablo, porque dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Pero dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Dice Pablo que el hombre natural, es decir, el que no es de Dios, no percibe las cosas que son de Dios, porque para él las cosas que son de Dios son locura, no las puede entender, porque las tiene que discernir espiritualmente. En cambio, el Hijo de Dios, como sí tiene el Espíritu Santo, y puede discernir las cosas espirituales. Vemos aquí en esta imagen cómo sigue diciendo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les responde: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y la clave del pasaje está en la parte subrayada, cuando dice que si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta parte final de la parte subrayada la utilizan algunas universidades, la parte de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, como una forma de animar a sus estudiantes a que sigan estudiando, porque gracias a ese conocimiento humanista que la universidad le va a dar van a ser libres. Sin embargo, lo que están haciendo es una tergiversación de este pasaje, están torciendo voluntariosamente este pasaje. Porque el pasaje no dice que el conocimiento humanista es la verdad y que esa verdad humanista les va a hacer libres, sino que Jesús dice que a los que han creído en Él y a los que permanecen en su palabra, a esos serán verdaderamente sus discípulos. A los que aplican su palabra serán sus discípulos. Y esos que viven en su voluntad, en su palabra, serán verdaderamente libres porque conocen la verdad. Sin embargo, vemos que los incrédulos viven engañados, incapaces de ver lo que nosotros espiritualmente sí entendemos. Ahora, hay un problema con respecto a la ceguera en los cristianos. El estudio de las Sagradas Escrituras es cada vez menos popular. Si vemos que Jesús dice que el que permanece en su palabra, ese será verdaderamente libre, porque ese, al aplicar su palabra, será verdaderamente su discípulo, vemos que cada vez es menos popular el estudio de la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué problemas va a generar esto? Pues mira, a nivel individual va a generar falta de madurez personal, va a generar un escaso crecimiento en la fe, va a generar también una falta de discernimiento entre lo bueno y lo malo. No sabremos separar qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. Cuando esto individual nos lo llevamos a lo colectivo, tendrá también sus consecuencias. En primer lugar, aumentarán las malas prácticas y los ritos no bíblicos. También aumentarán los siervos que son inmaduros. También disminuirá la protección ante doctrinas nocivas. Vemos que lamentablemente siguen proliferando doctrinas y doctrinas y doctrinas, y el vademecum de las iglesias evangélicas, en el que aparecen registradas todas las diferentes denominaciones, cada vez es más grande. ¿Por qué? Porque siguen amontonándose maestros conforme a sus concupiscencias, como dice la palabra, falsos maestros conforme a sus concupiscencias. Esto es precisamente por eso, porque no hay una buena preparación de aquellos que son llamados a enseñar la palabra de Dios. Se aumentan las malas prácticas, la guerra espiritual antibíblica aumenta, los ritos no bíblicos aumentan, las doctrinas de la prosperidad y este tipo de doctrinas siguen proliferando precisamente porque hay una escasez del estudio de las Sagradas Escrituras, y eso genera un aumento del riesgo
las divisiones en las iglesias por causa de las doctrinas. Ahora, nosotros necesitamos, los cristianos, necesitamos recalibrar ese sensor moral. Ahora, ¿cómo vivimos en la verdad de forma cotidiana según la Biblia? Dice el Salmo 19, «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por lo tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus mandamientos». Dice también Proverbios 3:3, «Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en tabla de tu corazón». Primera de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos al mentiroso, y tu palabra está en nosotros. De estos tres pasajes vamos a extraer tres conclusiones. La primera, con respecto al Salmo 119, es la importancia del estudio de la palabra de Dios. La segunda es la necesidad de seguir haciendo obras de misericordia y verdad, el seguir haciendo la obra de Dios, nunca detenerse en cuanto a esto. Y la tercera es una vida de confesión, una vida de arrepentimiento, una vida de humildad. Estas tres cosas son necesarias y un cristiano quiere ser sensible a la voz de Dios y recalibrar ese sensor moral que a veces puede verse distorsionado por medio de las influencias del mundo. Como parte del segundo apartado que vamos a ver en esta clase, vamos a hablar acerca de la mentira que nos ata con respecto a la soledad que a veces podemos sentir. Hay veces que podemos decir algunas frases que nos confunden y nos hacen sentir que estamos solos. Me siento realmente solo, a nadie le interesa mi vida, Dios está demasiado ocupado para hacerme caso, siento a Dios demasiado lejos de mí, a Dios solo le interesan las personas consagradas, lo mejor es que me centre en mí porque yo doy igual a todos. Estas y otras frases van a hacer que podamos llegar a sentirnos solos. Y lo cierto es que estamos rodeados de gente, pero a veces podemos sentirnos solos. Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, vemos que han mejorado mucho las comunicaciones al nivel global. Podemos mandar un mensaje, un WhatsApp o un texto a una persona que está al otro lado del planeta. Pero, a pesar de que han surgido muchas plataformas para facilitar la conexión entre las personas, y a pesar de que ha habido una mejora de las comunicaciones, podemos llegar a sentirnos realmente solos. Podemos tener muchos amigos en las redes sociales, followers que siguen los contenidos que uno sube, o podemos conocer mucha gente de diferentes perfiles, sin embargo, la gente sigue sintiéndose sola. Sigue aumentando el número de personas que se suicidan, sigue aumentando el número de casos de personas con ansiedad, con depresión y demás. La gente sigue sintiéndose sola. Y en ocasiones, los cristianos nos puede pasar igual. ¿Por qué? Porque cuanta más parecida sea nuestra vida a la de ellos, más parecidos van a ser nuestros problemas con los de ellos. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, si nosotros no tenemos comunión con nuestro Creador, si nosotros no tenemos comunión con la Iglesia, si nosotros no participamos en la obra de Dios, nosotros no somos cristianos en lo secreto y en lo público, si nosotros nos dedicamos a emplear nuestro tiempo en las redes sociales y a las mismas cosas que se emplean ellos, sin hacer las cosas que nos protegen a nosotros, pero a ellos no, vamos a tener los mismos problemas. Vamos a llegar a sentirnos solos igualmente. Sin embargo, la Biblia dice que Dios acompaña a sus hijos. Dice Isaías, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de mi justicia. Y en este pasaje tan ilustrativo, Dios está diciendo a sus hijos, dice, no temas, echa fuera el temor. Dios está contigo, no estás solo, Dios te ayuda a esforzarte. No hay cosa grande que tú no puedas hacer porque soy yo el que va contigo. Dios te sustenta, no te dejará caer. Fijaros cuántas cosas dice Dios en un pasaje tan corto como este. No temas, Dios está contigo, Dios te ayuda a esforzarte, Dios te sustenta, Dios te acompaña. Dice el Salmo 23, el Señor Yahvé es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
junto a aguas de corriente me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y Dios está diciendo a sus hijos que Él es nuestro pastor, nada nos faltará, ni en el presente ni en el futuro. Pero nos dice también que traerá descanso a nuestra vida, que nos confortará desde lo más profundo de nuestro interior, desde el alma misma. Nos confortará, también nos guiará, nos protegerá. Venga lo que venga, pase lo que pase, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Dios nos va a infundir aliento en cualquier situación. ¿Te sientes solo? Lee el Salmo 23. ¿Te sientes solo? Lee Isaías 41. Mira lo que Dios dice a sus hijos en estos dos pasajes. Dios te acompaña, tú vas con Él. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Dice Deuteronomio 31, y el Señor va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Dice el Salmo 145, cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, y oirá a sí mismo el clamor de ellos, y los salvará. El Señor acompaña a sus hijos. Dios es tu amparo, es tu fortaleza, es tu auxilio cuando estás en tribulaciones, cuando tienes pruebas, cuando crees que todo va a salir mal. Y aunque la tierra sea removida y aunque todo lo que conoces sea derribado, no temeremos, porque el Señor es tu amparo y tu fortaleza. Y a todos los que le invocan de veras, Él está cercano. Dios está cercano a sus hijos. En segundo lugar, dentro de este segundo bloque, vamos a ver acerca de esa mentira que a veces nos intentan hacer pensar a los cristianos con respecto a que hay cosas que para nosotros es imposible hacer. Estamos incapacitados de hacer alguna cosa. Es otra mentira, pero son mentiras que nos imposibilitan. Porque las mentiras del enemigo tienen esa capacidad de levantar barreras mentales y espirituales que de alguna forma nos van a impedir caminar con esa firmeza y con esa confianza y con ese ritmo que Dios quiere que tengamos, ¿no? Es como una especie de tela de araña en la que nos vamos a enredar y de la cual nos va a resultar muy difícil salir. Frases como soy torpe, nada se me da bien, todo lo que me hace ilusión termina saliendo mal, es imposible que lo consiga, soy un perdedor, no veo la salida, estoy cansado, voy a tirar la toalla, los demás son mejores que yo soy un mal cristiano. Estos son frases que a veces van a hacer que se levanten barreras mentales, que tú mismo te condiciones a que las cosas no te salgan bien. Porque tú mismo te estás condicionando, tú mismo eres el que te está poniendo freno. Y no es Dios el que te pone freno, no es el diablo el que te pone freno, no eres tú el que te estás creyendo esas mentiras que te van a imposibilitar. Sin embargo, dice el Señor, yo, ya ves, soy tu Dios, quien te sostiene en tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. El Señor te ayuda. Y Dios vemos que ya ayudó a otros en el pasado. Dios ya animó a Elías cuando se sentía abatido, después de la victoria en Monte Carmelo. Y al ver que le perseguía a Jezabel, Elías estaba deprimido, pero Dios le sustenta, le da ánimo, le dice, come, bebe, porque largo camino te resta. Vamos, Elías, aún queda un trabajo por hacer. Pero vemos que Dios también protege a Ananías, Misael y Azarías en el horno de fuego, cuando Nabucodonosor les echa en el horno de fuego por no postrarse a sus pies. Dios les ayuda, Dios les protege, Dios libra a Daniel del foso de los leones. Dios envía un pez gigante para librar a Jonás de morir ahogado. Dios también le da valor en el corazón de David para enfrentar a Goliat y tantos otros casos en los que Dios ayuda a sus hijos para que hagan posible lo que era imposible. Es imposible sobrevivir a un foso de leones hambrientos. Es imposible salir de un horno de fuego ardiendo. Es imposible vencer a un gigante como lo era Goliat. Es imposible sobrevivir a un mar embravecido y no morir ahogado. Es imposible. Pero para Dios no. Para Dios no hay nada imposible y Él nos ayuda, aun con las cosas que parecen imposibles. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo en Romanos 8.
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, ¿qué hemos de hacer nosotros? Humillarnos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando sea el tiempo adecuado. Y debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Lo dice Primera de Pedro capítulo 5. Conclusiones de esto es que debemos humillarnos ante Dios, obedecerle sus mandatos, confiar en Él completamente, porque Él camina con nosotros. También vemos que Dios nos da la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es una verdad innegable que nosotros nos hemos de apoderar. En cuanto al tercer bloque, hemos de vencer esa mentira de el yo puedo, y esa capacidad de creernos mejor que nadie y autosuficientes. Nos creemos grandes mientras somos pequeños. Dice Santiago que Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Aquellos que son autosuficientes o que creen en sus propias fuerzas, son capaces de conseguir algo, incluso hablando de la salvación, Dios les va a resistir, porque la salvación no es por las obras del hombre, no es por la fuerza del hombre, no es por medio de ejército, sino por su espíritu, como dice, no es por riqueza, no es por poder, no es con ejército, sino por medio de su espíritu. La salvación no es por causa de las obras del hombre, sino por causa de los méritos de Jesús. Vemos que hay frases que van a alimentar esa soberbia que tenemos dentro, como por ejemplo, yo puedo, no necesito la ayuda de nadie, soy mejor que los demás que me rodean. Frases como estas nos van a empujar a creernos más fuertes o más sabios, más inteligentes, más capaces que los demás, llevándonos a creer esa mentira de que no necesitamos a Dios y que somos autosuficientes. Pero no es así, porque la autosuficiencia es un gran peligro para el hombre, y esta es fomentada por las religiones de las obras. Hay religiones que le dicen al hombre que sí, que tú puedes, que puedes llegar al cielo. Si tú haces esto o haces aquello, puedes llegar al cielo. Y en relación a eso, podemos clasificar las religiones en religiones de obras y en religiones de fe. Las religiones de obras, como el Islam, sea un hombre justo y hallarás la entrada al paraíso. O el judaísmo, obedece la ley de Dios y serás salvo. O el catolicismo, haz obras de caridad y Dios te llevará al cielo. Pero ninguna de estas religiones salva porque se centran en las obras. Sin embargo, hay una sola religión de fe, el cristianismo verdadero, que dice que por gracia sois salvos, es decir, es un regalo de Dios por medio de la fe. No una fe en cosas separadas de Dios, sino una fe puesta en Él, la fe en el sacrificio perfecto de Jesucristo nuestro Señor. Y dice que esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se presentará delante del trono de Dios con una larga lista de obras para exigirle a Dios, Señor, sálvame porque me lo he ganado. Nadie, porque aún las mejores obras que podamos hacer son trapos de inmundicia delante del Dios Santo. Solamente la sangre de Jesús sirve para satisfacer la justicia de Dios. Ahora debe haber un balance entre las obras y la fe. Aquí vemos una línea temporal y vemos que puede haber una visión distorsionada a favor de las obras. Los que piensan así pueden balancearse hacia el lado de las obras y pensar que soy yo quien hace las cosas, me esfuerzo para entrar en la eternidad, porque el centro de atención está puesto en mí, según su manera de ver las cosas. Ellos creen que se van a presentar delante de Dios con sus obras y que Él se va a ver obligado a salvarles. De esta manera, ellos creen que la fe les mantiene de una forma pasiva y esa pasividad no le va a llevar al cielo. De manera que la fe la rechazan y se mantienen viviendo en las obras. Sin embargo, vemos que también podemos distorsionar este balance y podemos irnos al lado de la fe. Claro, si Dios hace todo, mi parte es solo creer. Mientras espero ser salvado. No voy a hacer nada, mi tarea aquí es simplemente creer.
Y me voy a presentar delante de Dios con total confianza en haber cumplido los requisitos, porque el que solamente cree en la fe, solamente la fe es necesaria para la salvación, se va a mantener en la fe sin hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque va a pensar que las buenas obras no van a servir para salvarle, así que no se va a esforzar en ella. Ahora, esto hay que balancearlo, hay que equilibrarlo. La visión balanceada de esto es que la salvación es por fe, no por los méritos ni por las obras de cada uno, sino por los de Jesucristo. Este es el pilar del cristianismo. Ahora, ¿queremos que Dios me lleve a cambiar como persona? Por supuesto. Ahora voy a pensar, voy a sentir, voy a actuar como Él lo haría. Y si voy a tener el corazón de Dios y voy a ver las cosas que Él ve y voy a querer actuar como Él actuaría, eso me va a llevar a hacer el bien. Y ese bien, o las obras, van a evidenciar que mi conversión ha sido genuina. Como yo amo a Dios y como yo sigo a Dios por fe y como Dios está cambiándome a mí, yo voy a hacer aquellas cosas que a Él le agradan. Y a eso lo vamos a llamar obra. No para que Dios me salve por mis obras, sino porque las obras evidenciarán que Dios ya me está salvando. Dios ya ha preparado buenas obras de antemano para que yo pueda vivir agradándole. Y ese es el balance correcto entre las obras y la fe. Un ejemplo. Vemos que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Él se preparó en su instrucción. Obras. Vemos que él había sido perseguido. Él había perseguido a la iglesia por su celo hacia Dios. Obras. Vemos que él tuvo un encuentro personal con Jesús, camino de Damasco, una autoridad superior a la autoridad a la que él estaba acostumbrando. Fe, él creyó en Jesús, en esa autoridad superior, por medio de la fe. Él inició diferentes viajes misioneros fundando iglesias, obras. Pero vemos que él fue llevado al tercer cielo. Vemos también que él da testimonio de Jesús ante los gobernadores y Roma. Obras. Vemos también que él fue guiado por el Espíritu en visiones. Fe. Balance entre fe y obras. Es importante. Dice Isaías 64 que si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, no pensemos que ninguno de nosotros va a poder exigirle a Dios que le salve por medio de la obra de caridad que pueda hacer en la vida. No será así. Dice Pablo en 2 de Corintios, y para que la grandeza de mis revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. A Pablo se le había dado una revelación especial y para que Pablo no se creyese mejor o más importante que el resto de sus hermanos, vemos que el Señor permitió que ese ego que él podía desarrollar fuese frenado. Dice Hebreos que más el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. De manera que, como hemos visto antes, tenemos que balancear bien la fe y las obras para no balancear, para no desviarnos, para no caer de esa salvación que Dios nos da. Dice Juan capítulo 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aunque vivamos por fe, mientras caminamos haciendo buenas obras, todo ha de hacerse con la motivación adecuada. El foco no ha de estar puesto en nosotros, sino en Jesucristo. El foco de hacer las obras ha de estar puesto en Él, porque Él es el que pone el querer como el hacer en nosotros. Y es a Él a quien debemos de derivar todo el reconocimiento y todo el agradecimiento de las cosas que hacemos, porque por Él las hacemos y Él fue quien las preparó. La última mentira que vamos a combatir en esta clase de hoy es esa mentira que hace referencia a todo el mundo lo hace. Nosotros echamos un vistazo a nuestro alrededor y vemos cómo se comportan los demás y claro, si vemos que los demás lo hacen, pensamos que nosotros también tenemos el derecho de hacer las mismas cosas que el mundo. Y en consecuencia de esto vamos a experimentar una serie de presiones. ¿Por qué? Porque el creyente verdadero sabe que su vida tiene que estar subordinada a la voluntad de Dios. Sin embargo, vamos a recibir diferentes presiones para no vivir en santidad. Aquí vemos en la imagen a una persona en el centro que simboliza a un cristiano.
a la cual, por ejemplo, alguien le dice, todo el mundo lo hace, tú deberías hacerlo también. O llega alguien y le dice, no vayas de santurrón, no eres mejor que nosotros, cuando en realidad esa persona lo único que quiere es vivir para Dios. Hay personas que nos dicen, todos lo hacen, da igual, hazlo tú también. Y hay otros que ven al cristiano guardarse en santidad para Dios y le dice, oye, no vayas tú por ahí de santurrón, no eres mejor que nosotros, eres lo mismo que nosotros. Y tratan de alguna forma hundir esa fe del cristiano para que se pliegue al estilo de vida de aquellos que no son cristianos. Nosotros debemos resistir estas presiones. Y es verdad que siempre vamos a tener esa lucha externa entre los que opinan que somos libres para hacer lo que queremos y los que opinan que somos unos fanáticos que no queremos imitar a nadie. Somos como esos esenios que se apartaron de la sociedad farisea y del sistema religioso de la época para vivir en comunidades de creyentes cerradas o aisladas de los demás. Es verdad que nosotros no nos tenemos que aislar como hacían los esenios, pero sí es cierto que espiritualmente sí tenemos que poner una especie de barrera ahí para que nuestra fe no se vea dañada por culpa de esas influencias, ¿no? También tendremos esa lucha interna cuando nuestras propias concupiscencias, es decir, desde dentro, esas pasiones se quieran rebelar contra Dios y contra su voluntad. Ya vamos a tener ese tipo de tensión, tanto de fuera como de dentro. Ahora bien, nosotros no tenemos que olvidar que somos embajadores de Cristo. El testimonio es importante porque somos los representantes de alguien con mayor autoridad que nosotros mismos, es decir, de Jesús. Porque el pasaje dice que somos embajadores de Cristo como si Dios mismo rogase por medio de nosotros que se arrepintiesen. La gente ve nuestra vida, nuestra manera de vivir, como si fuéramos embajadores de Dios. Porque somos portadores de esa verdad y esa verdad ha de reflejarse en nuestra manera de vivir. Si hay una incongruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, las personas que están ahí fuera lo van a ver y se van a sentir rechazo hacia el Evangelio. Nosotros tenemos necesidad de dar un buen testimonio. Mirad, aquí tenemos la imagen, dos personas, un cristiano y alguien enfrente de él que no da su aprobación, y por eso tiene el dedito hacia abajo. El cristiano dice, yo ya no soy pecador. Pero el que le está viendo dice, por el testimonio que da, claro, dice, claro, es que tu vida no dice lo contrario. O sea, tu vida dice lo contrario, tú sigues pecando, pero puede ser que el cristiano diga que Cristo me liberó del pecado y el otro diga, claro, es que tú sigues viviendo en esclavitud, porque no se guarda en santidad, porque está habiendo incongruencias. Puede ser que ese cristiano diga, mi vida es totalmente distinta, pero la persona que está enfrente vea que no es así y dice, pues yo realmente no veo que hayas cambiado nada. Tenemos que tener cuidado precisamente con este caso, en este ejemplo, en el que los demás van a captar esa incongruencia. Nosotros podemos decir que no somos pecadores, que Cristo nos libertó, que nuestra vida es totalmente distinta, pero lo que decimos con nuestras palabras debe ser apoyado con nuestra manera de vivir. Si no va apoyado con nuestra manera de vivir, los que están ahí enfrente de nosotros lo van a ver y van a decir, tu vida dice lo contrario, creo que sigues en esclavitud, creo que no has cambiado nada, y eso es un mal testimonio, es un mal testimonio cristiano que va a servir de tropiezo para esa persona que nos ve. En cambio, cuando nuestro testimonio va de la mano de lo que estamos diciendo, vamos a fomentar la aprobación del mensaje. Por ejemplo, cuando un cristiano vive como un cristiano, dice, yo ya no soy pecador. Las personas de fuera van a decir, vaya, pues eso parece. Ya no eres esclavo del pecado. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso que Jesús parece que de verdad tiene el poder para libertar del pecado a aquellos que se entregan a Él. Y desde luego no nos ven igual que antes. Eso va a generar una atracción hacia la fe. Y eso es a lo que somos llamados, a generar atracción hacia las personas que aún no han conocido a Jesús. Dice Romanos 12:2 que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No conforméis a este siglo, es decir, saca de ti todo lo que aprendiste de la cultura, todo lo que aprendiste de tus padres, todo lo que aprendiste del humanismo, todo, sácalo y llena tu mente de todo el consejo de Dios.
renueva tu entendimiento, mete la opinión de Dios dentro de tu mente. Dice Jesús en Mateo 7, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Habla de dos puertas, una ancha, una estrecha, dos caminos, uno ancho, uno estrecho. Y el camino que conduce a la salvación es precisamente el menos transitado, el estrecho. No debemos seguir la corriente, no debemos hacer lo que todo el mundo hace. Y dice Pablo en Gálatas, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué es lo más importante? ¿Buscar el favor de los hombres o de Dios? Continúa Pablo diciendo, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y ahí tenemos que tomar una decisión importante, agradar a Dios o agradar a los hombres. Y en la práctica implica someterse a la voluntad de Dios para que sea Él quien nos dirija, morir a nuestro deseo y hacer lo que a la carne le agrada y en consecuencia vivir en el Espíritu. Implicará también mantenerse firme en los tiempos, en las presiones externas, aferrarnos a Dios, e implicará también ser constantes en nuestras convicciones. Si pecamos, arrepentirnos para que sea Dios quien nos restaure. No es fácil muchas veces, y aquí vamos a ver el ejemplo del salmón, pero es el llamado que tenemos los cristianos, a sobreponernos a las presiones, tanto las externas como las internas, a aferrarnos de nuestro Salvador y de la fe que tenemos en Él y seguir adelante. Y el ejemplo del salmón es muy ilustrativo, porque vemos que el salmón nace en esa parte alta del río, donde hay agua dulce, se deja llevar hasta el mar, donde hay agua salada, allí desarrolla su vida, crece, y justo en ese momento en el que le entran los deseos de reproducirse, en el que esa llamada natural le llama a querer de reproducirse, empieza a nadar río arriba a contracorriente, superando los obstáculos. Llega a su destino, o los que llegan, hay muchos que no llegan, pero los que llegan a su destino y ahí es donde cumplimos el objetivo y termina su día en paz. Nosotros los cristianos tenemos que ser como el salmón, no seguir la corriente de este mundo y mantenernos dentro de la voluntad de Dios y hacer aquello que a Él le agrada. ¿Por qué? Porque somos peregrinos que estamos de paso. Esta vida para el cristiano es temporal. Nosotros estamos aquí de paso. La eternidad nos espera y merece la pena. Para ello debemos guardarnos, no satisfacer los deseos de la carne, como dice la Biblia, y andar en el Espíritu haciendo aquellas cosas que agradan a Dios. Y un buen ejemplo bíblico de esto, el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Este hombre, el que medita en la ley de Dios, dice que será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora se pasa para hablar de los malos y dice que los malos son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, y los pecadores en la congregación de los justos, porque Yahvé conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y aquí un contraste entre los buenos y los malos, para que seas tú quien tome la decisión que has de hacer, aun cuando te estés expuesto a presiones externas o internas, ¿qué has de hacer? ¿Vas a seguir el ejemplo de los buenos o el ejemplo de los malos? Porque tendrá sus consecuencias, obviamente. Los buenos no imitan la vida de los malos. Los malos viven pecando sin preocupación. Los buenos la Biblia le llama bienaventurados, afortunados, dichosos. Los malos son lo contrario, desventurados. Tienen mala suerte en ese sentido. Dice que los buenos se deleitan en la palabra de Dios, la escudriñan, la hacen suya, mientras que los malos la desechan. No quieren saber nada de Dios y de las Escrituras. Pero dice que los buenos van a ser como un árbol bien plantado, al que no le va a faltar agua. Sin embargo, dice que los malos son como un tamo que no tiene raíz, es como una paja que el viento le lleva por todos los lados. De manera que los buenos, como son esos árboles bien plantados, van a dar fruto en el tiempo indicado, mientras que los malos
no van a dar fruto. Los buenos estarán en esa congregación de los justos, esa congregación final que Dios salvará, mientras que los malos tienen reservado el juicio por causa de su pecado. El camino de los buenos les conduce a la paz con Dios y la senda que han andado los malos va a perecer con ellos. Todo el mundo lo hace, sí, todo el mundo. ¿Pero los cristianos debemos hacerlo? La respuesta es obvia, hemos hablado hoy de ella. Nosotros debemos apartarnos de todo lo que tenga que ver con la inmundicia, la corrupción, el pecado, etc., etc. Debemos caminar esa senda de amor, de justicia, de misericordia, dentro de la voluntad de Dios que la palabra de Dios nos enseña. Pues damos gracias al Señor un día más por este tiempo que hemos podido tener para compartir su palabra y le pido que siga bendiciendo a cada uno de sus hijos. Ya sabes, si os ha gustado esta enseñanza, os espero en la siguiente semana. Puedes compartirla también con aquellos hermanos, no importa de la iglesia que sean, no importa del país en donde estén, si consideras que hay una necesidad y que este programa del discipulado tiene algún tipo de utilidad, puedes compartirlo perfectamente, que no hay ningún problema. Nos vemos, si Dios quiere, Dios mediante, la semana siguiente, donde vamos a seguir desmintiendo o desmontando algunas de esas mentiras que el mundo nos deja, ¿no?, con la intención de mantenernos atados. Que el Señor os bendiga. Un abrazo.